¿Qué tal, muchachos? A continuación veremos algunos subtemas que tienen que ver para la cuestión de resolución de problemas de partículas en equilibrio. Bien, por lo tanto, en este caso, en esta diapositiva, se presenta el equilibrio de una partícula, cómo es que se plantea. Si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es cero, la partícula se encuentra en equilibrio. Sí, ese es el planteamiento que nos va a asegurar el argumentar esto, la cuestión de si la partícula se encuentra en equilibrio o no. Y eso va a ser la suma de todas las fuerzas. Verán, aquí está un ejemplo de una partícula que se encuentra en equilibrio. Verán, existe una fuerza de 100 libras y otra fuerza de 100 libras, todas ellas actuando en la partícula A. Como pueden observar, pues ambas tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos. Por lo tanto, estas se anulan cuando se llegue a hacer un análisis de descomposición de cada una de las partículas a sus componentes rectangulares. Se vería que si aplicamos suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y, se van a anular. Vamos a tener 0 en X y 0 en Y. Bien, ahora tenemos este caso en la siguiente imagen que estoy indicando con el cursor. Una nueva partícula a la cual está siendo afectada por, vean, esta fuerza F1, la fuerza F2, la fuerza F3 y la fuerza F4. Bien, si queremos analizarla, pues podríamos hacer el siguiente método, que es uno de los métodos utilizados para la suma de fuerzas. Entonces, la suma de fuerzas se puede realizar de la siguiente forma. Plantear una de las fuerzas, como en este caso es plantear primeramente la fuerza 1, ¿sí? Actuando en la partícula A. Posteriormente es ir colocando en el extremo de dicha fuerza la siguiente fuerza, pero conservando la dirección, ¿sí? La dirección y sentido de cada uno. Simplemente lo que vamos a hacer es como tomarla y cambiarla de ubicación, cambiarle de ubicación. Entonces, de esta forma es como si tomáramos la fuerza 2 de donde está actuando e irla a colocar sin alterar su sentido y su dirección. Bien, es por eso que, debido a que su sentido es hacia abajo, ¿sí? Entonces queda de esta forma. Entonces la siguiente pues es plantear la fuerza 3 y posteriormente la fuerza 4 y vamos a observar que al ir colocando estas fuerzas nuevamente nos devuelve al origen o a la partícula. En este caso pues esta es una forma de demostrar gráficamente que la partícula se encuentra en equilibrio cuando las fuerzas nuevamente llegan al origen. Esto no necesariamente tiene que ir en el mismo orden que se expresó en este ejemplo. Es decir, se pudo haber empezado con la fuerza 2 y posteriormente haber colocado a la fuerza 2, colocarle la fuerza 1 y a la fuerza 1 luego colocarle la fuerza 4 y así sucesivamente. Sí, la idea es no repetir las fuerzas, pero el orden puede ser arbitrario. Bien, ahora, siguiendo con este tema, veamos las fuerzas en el espacio. Bueno, en el espacio tridimensional, pues aquí podremos observar una fuerza F, ¿sí? Que la podremos descomponer en sus componentes ortogonales, en este caso, su componente X, su componente Y y su componente Z. Considero una fuerza F que actúa en el origen del sistema de coordenadas rectangulares X, Y, Z, X, Y, Z. Las componentes en el espacio de la fuerza F pueden definirse de la siguiente manera. ¿Sí? Las componentes de esta fuerza pues se pueden definir, aquí están las ecuaciones. Todo esto se va a poder calcular muy fácilmente si se tiene pues el ángulo que forma esa fuerza, digamos con el eje Y. Pues de esa forma pues podríamos obtener la componente Y. Si tenemos el ángulo que forma con la componente X, pues aplicando simplemente la multiplicación de la función coseno por la fuerza. Este sería lo que podremos abstraer del planteamiento de estas expresiones matemáticas. ¿Sí? La componente X, la componente Y y la componente Z. Vean que todos son la fuerza por coseno de un ángulo. La fuerza por coseno de un ángulo. ¿Y el ángulo cuál es? Bueno, pues tiene que ver con
el ángulo que forma la fuerza con el eje que queramos, ¿sí? Si queremos la componente X, pues tendrá que ser con el que forma, aquí lo estoy indicando, aquí le faltó el subíndice nada más a este ángulo para indicar que sería, perdón, sería la fuerza, ajá, desde acá, ¿sí? Tiene que ser desde la fuerza de color rojo, ajá, hasta el eje. Tal como está planteado aquí la teta y, pues es la fuerza hasta el eje, ¿sí? De esa forma es como se tendría que manejar. Y bueno, y si yo ya tengo las componentes, ¿cómo obtengo la fuerza resultante? Bueno, pues aplicando la suma del cuadrado, ajá, de cada una de ellas y posteriormente aplicando raíz cuadrada, que sería la extensión del teorema de Pitágoras a un espacio tridimensional. Bien, el equilibrio en este caso, cuando estamos en el espacio, pues va a ser lo mismo que se aplicaría en el plano, es decir, en dos dimensiones. Bueno, aquí igual, nada más es que se tiene que considerar que las sumatorias en fuerzas en z también tienen que dar cero. Vectores unitarios. Bien, esto va a ser una herramienta matemática que nos va a ayudar bastante. Entonces es importante tenerlos en cuenta. ¿Qué es esto de los vectores unitarios? En algunos casos, aquí será conveniente presentar una fuerza mediante una expresión algebraica. ¿Sí? Es decir, pues la idea es trabajar las fuerzas mediante expresiones algebraicas y no estar trabajando tanto con métodos gráficos, porque bueno, eso no va a ser lo que vamos a utilizar en el día a día, ¿sí? Para trabajar gráficamente, pues bueno, necesitaríamos estar haciendo dibujos y muy precisos. Bueno, aquí si trabajamos mediante el álgebra, pues simplemente es ir haciendo resolución de las expresiones. Pues para ello, al eje X vamos a plantearle que existe un vector unitario que se va a llamar y. Esto de vector unitario hace referencia a que la magnitud de ese vector es 1, ¿sí? La magnitud es 1. Luego, vamos a tener otro vector unitario que va a apuntar en la dirección y va a ser j. Y bueno, para el caso tridimensional, pues recordemos que el que apunta en la dirección z sería k, ¿sí? De esta manera va, y jk. Bueno, pues si planteamos de esta forma, pues las componentes de f podremos escribirla de la siguiente manera. Verán, la componente de f, la componente x de la fuerza f puede ser igual a la magnitud, ajá, a la magnitud de la componente x multiplicada por el vector. Y pues recordemos que el vector es unitario, ¿sí? Por lo tanto aquí no afecta, es decir, es de magnitud 1. ¿Sí? Nótese aquí que esto es la magnitud, ¿sí? Esto es la magnitud y multiplicada por un vector, ¿sí? En este caso se puede plantear que este es un escalar y i es el vector. Entonces, de la misma manera se aplica para la componente y de la fuerza F, ¿sí? Sería Fy que multiplica al vector j. ¿Sí? Pues j va en la misma dirección que y. Esta sería la forma de escribirla. ¿Por qué lo escribiríamos de esta manera? Bueno, pues para tener un carácter que nos permita plantear a la fuerza F como la suma de estas componentes, ¿sí? Y pues debido a que i no se puede sumar con j, pues tiene que quedar separada, ¿sí? Nos está indicando que esto sería un vector y este sería otro vector. Entonces, aquí algo también a tener en cuenta para cuando vayamos avanzando. Hay que saber diferenciar entre en álgebra cuando estamos planteando que tal carácter representa a un vector y que otro carácter representa a un escalar. La mayoría de los autores utilizan letras en negrita para hacer referencia a que es un vector, ¿sí? Como pueden observar aquí, f lo tenemos planteado en negrita, por lo tanto estamos diciendo que esto es un vector, ¿sí? Y por lo tanto, del otro lado, cualquier operación matemática tiene que dar como resultado otro vector. Y lo que está en letra normal, ¿sí? Sin estar en negrita,
pues representa un escalar. ¿Qué es un escalar? Es un número, ¿sí? Es cualquier valor numérico. Mientras que i aquí está en negrita y esto sí hace referencia a un vector. Entonces, es por ese motivo que tiene que estar aquí vectores para que cuando se sumen, pues dé como resultado otro vector. Entonces, bueno, aquí como nota, ¿cómo quedaría planteado en el caso de una fuerza en el espacio? Pues simplemente agregar otro término más, ¿sí? Sería la magnitud de la componente z multiplicada por el vector unitario k. Bien. Ahora, vector unitario lambda. Este va a ser otro vector unitario. Anteriormente estuvimos viendo los vectores unitarios que iban dirigidos en la dirección x, y, z, a los cuales le llamábamos y, j, k respectivamente. Bueno, pues ahora va a resultar interesante trabajar con otro vector y anunciarlo y va a ser con el nombre de lambda en este caso, ¿no? Así lo vamos a utilizar nosotros. Y este vector unitario va a llevar la dirección de el vector fuerza. ¿Sí? Como podemos observar aquí, el vector unitario lambda se refiere a un vector unitario actuando a lo largo de la línea de acción de f. Entonces, como pueden observar aquí en el gráfico, tenemos a f, aquí en rojo, y pues vamos a denotar un vector unitario que va en esa dirección, ¿sí? Su magnitud es 1. Si pudiésemos medir desde su origen con una cinta, desde su origen hasta su extremo, nos daría un valor de 1, ¿sí? Entonces, luego, sus componentes x, y, z se pueden calcular de esta manera. Coseno del ángulo z por k, ¿sí? Coseno del ángulo θ, perdón, del ángulo y por j. Y coseno del ángulo con x por y. Entonces, esta sería la forma de denotar las componentes de este vector unitario lambda. Esta sería la manera de definir, lo vuelvo a repetir, las componentes del vector unitario lambda. Vean, ¿por qué se multiplica por i? Porque esto que está aquí, coseno por ángulo, esto es un escalar. Aquí, coseno por un ángulo es un escalar. Coseno por un ángulo es un escalar. Entonces, debido a que esto que estamos planteando representa a un vector, pues hay que mencionar en qué dirección. ¿Sí? Estos vectores unitarios i, j, k nos ayudan para plantear la dirección. Esa sería la utilidad real de estos caracteres. Entonces, una forma de representar al vector f sería, en otros términos, sería igual a la magnitud del vector f, la magnitud, es decir, el valor escalar, por el vector unitario, ¿sí? Entonces, es por eso que se tiene que utilizar un vector para que se mencione de que un vector es igual a otro vector. ¿Sí? No podríamos tener aquí puro escalar igual a un vector, pues no tendría sentido, ¿sí? Tiene que ser algo del mismo tipo igual a algo de ese mismo tipo. Entonces, bien, eso sería. Luego, lambda, vean, aquí se puede plantear de la siguiente manera, debido a que se definieron cada uno de sus componentes en dirección x, y, z. Bueno, pues recordemos que un vector pues es la suma de sus componentes, ¿sí? En términos algebraicos, en una expresión algebraica, pues lo vamos a poder denotar de esta manera. Ahora, si cada una de sus componentes las elevamos al cuadrado y las sumamos, eso nos va a dar 1. Pues recordemos que el vector lambda es unitario. Entonces aquí lo que se está planteando es que se está seleccionando, vean, cada uno de los módulos o de las magnitudes, la magnitud de la componente en x, de la componente en y y de la componente en z, se están elevando al cuadrado. Entonces realmente es como utilizar la extensión del teorema de Pitágoras, ¿sí? Recuerdan que eran los catetos, la suma de los catetos elevados al cuadrado.
¿sí? Entonces aquí se está haciendo lo mismo, pero nosotros sabemos que este vector lambda es unitario. ¿Por qué no se le aplica raíz cuadrada? Bueno, porque pues da igual, ¿sí? Aplicarle raíz cuadrada a un número de magnitud 1 realmente estaría de más, ¿sí? La raíz cuadrada de 1 es 1. Es el mismo. Entonces, bien, aquí está otro planteamiento de esto mismo, de lo anteriormente explicado, pero cuando el vector fuerza no se encuentra en el origen, cuando tengamos este caso. Bien, aquí se está señalando un vector, ¿sí? El vector mn, que sería el vector que inicia aquí, justamente donde inicia la fuerza F, y termina acá, en un punto que, bueno, que hace que cuando se traza la línea, pues coincide totalmente con la dirección de F. Entonces tenemos esto. Tenemos un vector que coincide con el origen y dirección de F. Ahora, lambda, si yo quiero conocer a lambda, es decir, al vector unitario en esa misma dirección, tanto de F como del vector mn, ¿sí? Aquí la flechita, algo interesante es que la flechita está denotando que esto hace referencia a un vector, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo obtener el vector unitario? Una forma de obtenerlo es al vector dividirlo entre su magnitud. De esa manera podremos obtener un vector unitario. Entonces, la magnitud es d. Aquí se está señalando que d, esta d que se está haciendo referencia aquí, va a representar toda la distancia, toda esta distancia, hasta llegar a n, desde m hasta n. ¿Sí? La distancia recta. Entonces, si dividimos entre su magnitud, por eso aquí se está representando sin la flechita, pues hace referencia a la magnitud y no al vector. El vector se representa, recuerden, por sus componentes i, j, k. De esa manera, algebraicamente es como vamos a representar los vectores, por sus componentes i, j y k, de manera separada. Entonces, el 1 entre d realmente estaría representando al 1 entre mn, a esta parte de aquí, ¿sí? Entonces lo que estaríamos representando aquí es la multiplicación de un escalar, pues 1 entre d es un escalar, es un número. Y esto de acá es un vector, ¿sí? Un escalar por un vector, realmente. Entonces, bueno, recordemos que la fuerza, tal como fue planteada anteriormente, la fuerza es igual a la magnitud de la fuerza multiplicada por el vector lambda. Ya lambda ya fue definida anteriormente. Entonces, pues nada más es cuestión de sustituir, ¿sí? Entonces se sustituye y nos queda de esta manera, ¿sí? Se sustituye. Entonces f es como si pasara a multiplicar a todo esto y por eso es que queda, lo podemos escribir arriba, ¿no? De la fracción, no hay ningún problema. Sigue siendo lo mismo que está planteado anteriormente. Bien, entonces ahora aquí se plantea de esto, si aplicamos la multiplicación de este escalar, pues f, recordemos que al no estar en negrita, plantea a la magnitud del vector, entonces es un escalar, pues va a estar multiplicando a cada uno de los términos algebraicos, ¿no? Aquí tenemos 3 términos algebraicos. Entonces, bueno, pues la multiplicación de esto no tiene ningún problema, es multiplicar a cada uno y por eso es que la componente x pues sería la magnitud de esta componente, ¿no? Sería f entre d por dx, por eso queda de esta manera. Luego la componente y sería f entre d por dy, ¿sí? Por eso queda de esta manera y lo mismo para fz. Bien, esto sería en cuanto al vector unitario y posteriormente resolveríamos un problema para poner en práctica todo esto. Muchísimas gracias.